Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Claudio Lozano, economista, dirigente de Unidad Popular y uno de los referentes históricos de la CTA y del pensamiento económico vinculado al movimiento de trabajadores en la Argentina. Militante desde su juventud, fue detenido en 1976 en el inicio de la dictadura y más tarde se incorporó al trabajo en derechos humanos junto al CERPAJ. Su recorrido lo llevó a denunciar el modelo económico impuesto por el genocidio. Claudio es una figura clave en la elaboración de propuestas ligadas a la distribución de la riqueza, el rol del Estado y la defensa del trabajo. También fue diputado nacional y director del Banco Nación. Su voz permite pensar la economía no como un tema técnico, sino como una disputa profundamente política. Bienvenido, Claudio. Gracias, Rosario. ¿Cómo estás? Bien, estamos muy contentos de que estés acá. Y Yo también, con la lluvia que hay. Además un día de tormenta. O sea, en realidad, como viniste, llueve. Exactamente. No, podría ser como me invitaste, llueve. No. Nos parecía muy importante que estuvieras, que tu testimonio sea uno de las 50 voces protagonistas de estos 50 años. Pero además, no sabía que habías sido detenido en el año 76. Eso me sorprendió. Sí, no fui detenido por mucho tiempo. Me detuvieron en la facultad en septiembre del 76 y me tuvieron 48 horas adentro de la facultad. ¿Vos ahí estuve como secuestrado adentro de la facultad. ¿Ahí estudiabas ya económicas? Había empezado economía. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me levantan? No, ¿por qué estudiaste economía? En realidad estudié economía. A ver, yo venía de una familia donde mi viejo. Que todavía no tenías hijos, me imagino. No tenía hijos. Mi viejo tenía la fijación de que su hijo mayor tenía que ser médico. ¿Tu viejo qué profesión tenía? Mi viejo era bioquímico. Hacía análisis clínicos, tenía un laboratorio. Y desde ahí se metía mucho en la cosa. Era una especie de médico frustrado. Claro. Era lo que él hubiera querido ser. Y proyectaba en los hijos como hace la mayoría de las personas. En los hijos y particularmente en mí, claro, que era el hijo mayor. ¿De cuántos hermanos? De otros 3. 2 varones y la menor, mi hermana. Bueno, yo ingresé en el 70 al Colegio Nacional Buenos Aires. Mi familia era una familia donde no se discutía demasiado de política, hasta los momentos en donde en alguna reunión familiar la política implicaba una explosión y casi se mataban. ¿Y que había, me imagino, algún peronista? Y varios gorilas. Como en toda familia argentina. Exactamente. Entonces, yo no mamé mucha discusión política en mi familia, sí, y mucho el tema de que no hay que hablar de política porque se arma quilombo. Claro. Ese era un poco el discurso. Pero por razones que nada tienen que ver con la excelencia académica, yo, en función de un amigo que tenía en la primaria, y que tenía una hermana de la cual yo estaba profundamente enamorado, y que iba al Colegio Nacional Buenos Aires, yo decidí ir al Colegio Nacional Buenos Aires, cosa que mis viejos no tenían ni la menor idea de lo que se trataba. Terminé entrando allí, y al entrar ahí, 1970, hice el Buenos Aires del 70 al 74, que era una hoguera, claro, de discusión política de una magnitud enorme. Bueno, y ahí digamos que empecé a
a pensar en cualquier cosa menos en ser médico. Pero qué lindo, ¿no? Yo te escucho, digo, a los que nos interesa la política, que lo tenemos como una pasión, digo, qué lindo esa época donde se discutía de política en Sí, el colegio, no era, como hoy que tras al colegio está cada uno en su celular, en las apuestas online o mirando TikToks me de, cambió la qué vida a sé yo. mí, eso. Claro, eso formaba un sujeto político. Digo, cuando lleguemos al 76 y a tu facultad de economía, hay siempre que pensar en la antesala del 76. Era un momento de muchas Un ideas. momento de un elevado debate político, de un gran protagonismo de la juventud, y se discutía la Argentina y el mundo, y la perspectiva de que se podía hacer un mundo mejor. Se discutía la revolución, esa era la palabra clave del momento. Y bueno, eso hizo que yo rápidamente, muchas ganas de ser médico no tenía, pero encontré en la figura del Che Guevara, Claro, dije, bueno, por ahí puedo ser médico y dedicarme luego a la a la tarea revolución. sanitaria, a la revolución, qué sé yo. Bueno, eso hizo que efectivamente entrara a medicina, para darle el gusto a mi padre. Pero claro, medicina es una carrera muy dura, y la verdad que yo tenía los mamotretos de cada materia, de anatomía, de histología, de embriología. Y del otro lado tenía todos los textos de sociología, economía, De Marx. política, Marx, etcétera, qué sé yo. Y la verdad que siempre estaba más para este lado que para el lado de la medicina. Así que bueno, hice un año, y cuando terminé ese año, corté y dije, no. Yo venía estudiando por fuera de eso, hacía grupos de estudio sobre Marx, y como Marx habla de el determinante en última instancia, que es la economía en toda sociedad, dije, bueno, si es el determinante en última instancia, voy a estudiar economía. Y así fue que también había la proximidad geográfica, porque economía está enfrente de medicina, así que ya tenía Claro. más o menos el camino resuelto, así que por eso decidí entrar a economía, luego de haber hecho un año de medicina. Y cuando entro a economía, yo estaba militando en la Juventud Guevarista, previo había estado en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, y bueno, habíamos hecho una crayoneada, pintado con crayones todas las paredes de la facultad, repudiando al golpe y demás. ¿Y qué te tiraba más, el peronismo o el comunismo? No, no, me tiraban las dos cosas. Yo, en realidad, naturalmente, salí del Buenos Aires fuertemente vinculado al peronismo, a la Unión de Estudiantes Secundarios, que era la variante secundaria de Montoneros, y luego al entrar a medicina, me vinculé con la JUP de medicina. El problema es que cuando se produce, esto fue en 1974-1975, cuando se produce el desbarranque del gobierno de Isabel Perón, la aparición de la AAA, y demás, para mí en ese momento fue como que dije, el peronismo llegó a un límite. Es demasiado amplio el movimiento. Exactamente. Y digamos, había una experiencia que surgió en ese momento que se llamaba OLA, Organización para la Liberación de Argentina, que planteaba la confluencia de las organizaciones revolucionarias. Y a partir de ahí me fue metiendo en eso, y a partir de ahí llegué a la Juventud Guevarista, que era la variante juvenil del PRT-ERP en aquel momento. Eh, y bueno, habíamos hecho esta crayoneada en la facultad, y luego de hacerla, que había salido todo perfecto, me mandaron a ver qué efecto producía en el alumnado. Yo tenía que ver qué reacción había generado la actividad que habíamos hecho. Y al ingresar a la facultad, al lado mío apareció alguien de civil que me mostró una placa y me dijo, me tenés que acompañar.
en el medio de una montaña de gente, ¿no? Que estábamos ingresando. Me detienen a mí junto a otras 3 personas más, de los cuales a uno lo conocían, era un militante del Partido Comunista mucho más avanzado en la carrera, yo recién entraba a la carrera. Los otros 2 no tenían vínculo con nada. Y yo, que sí estaba vinculado con la Juventud Carlista, digamos, logré convencerlos de que no tenía nada que ver con nada. Me acerqué mucho a los muchachos que nos habían detenido juntos y nos soltaron a las 48 horas y a partir de allí, y después por la detención de otro compañero más, que era un amigo mío, directamente me fui de la ciudad de Buenos Aires a recorrer el interior del país. Que ese fue mi exilio, por decirlo de alguna manera. Y ahí dejaste de estudiar, digamos. Dejé de estudiar y cuando volví al año siguiente, en lugar de volver a economía en la UBA, porque tenía temor, o sea, ellos me detienen en el 76, yo ahí ya había dado como 3 materias en la facultad. Vuelvo en el 77, en abril o mayo, y directamente, en lugar de ir a buscar mis materias, empecé de vuelta en la Universidad del Salvador, que tenía una peculiaridad la Universidad del Salvador, conducida en ese momento por Bergoglio, ¿no? Y en realidad, digamos, ahí habían recalado buena parte de los profesores de la UBA que habían sido desplazados de la Facultad de Económicas. O sea, y aparte la carrera de Economía Política, que la habían eliminado en la UBA, la tenían dentro de la Universidad del Salvador. Y la tenían bajo una modalidad distinta, se llamaba Licenciatura en Economía Política, cosa que había desaparecido en la Universidad de Buenos Aires. Y aparte se daba junto con Sociología y era una misma facultad de Sociales, donde estaba Economía, Sociología, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Era un esquema diferente al esquema de la Universidad de Buenos Aires, donde Economía estaba con actuarios, contadores, administradores de empresa y demás. Claro, era otro enfoque, más social. Otro enfoque más social. Y ese hecho de que estuviera en ese marco me interesó, pero además me permitió después conocer en esa facultad al hijo de Adolfo Pérez Esquivel, que lo conocí en el año 1977, y a partir de ahí me permitió vincularme con el Servicio de Paz y Justicia. Volviendo a ese año de exilio del país, me imagino que habrá sido una escuela también, ¿no? ¿Cómo? Que habrá sido una escuela también haber recorrido el país, ¿no? Sí, no es tanto que lo recorrí, o sea, recorrí algunas partes para poder estar lejos de mi hogar, tratando de rebuscármela, no fue una recorrida ordenada. Y terminé incluso viviendo varios meses en un lugar donde cualquier otro me hubiera recomendado que no estuviera, pero que, dada mi inconsciencia en ese momento y por ahí no tenía toda la caracterización que correspondía, terminé en Mar del Plata. Mar del Plata era un lugar de exterminio prácticamente, sí, donde convivían claro, las 3 fuerzas. Pero como yo tenía familia en Mar del Plata, terminé, después de dar vueltas por varios lados, terminé recalando en el lugar familiar. ¿Y tenías...? Por suerte no me buscaron allí. ¿Pero tenías conciencia de lo que estaba pasando? Porque, por ejemplo, ¿cuándo leíste la carta de Rodolfo Walsh? ¿O cuándo supiste que lo habían desaparecido a Rodolfo Walsh? Te lo pregunto porque él hace una crítica política y económica de lo que estaba ocurriendo. Sí, yo cuando leí la carta la leí después, no la leí
No la leí en simultáneo con el momento en que él la escribe, la leí más tarde. Era consciente de que estaban pasando cosas realmente graves y aterradoras porque tenía compañeras y compañeros que habían caído, por lo digo, tanto vinculados a mi paso por la Juventud Universitaria Peronista como a compañeros de la Juventud Guevarista. Así que en ese sentido sí tenía conciencia de que estábamos en un momento muy complicado. Quizás no sé si tenía conciencia de la profundidad, pero sí sabía que estábamos muy jodidos y digamos que el temor, digamos, era importante, pero digamos que no me paralizó porque rápidamente yo en el 77 en mayo ya estaba acá otra vez en la facultad y vinculado con el Servicio Paz y Justicia. En ese momento Adolfo estaba detenido. Y a partir de allí empecé a tomar conciencia cada vez mayor respecto a la característica del proceso represivo, porque una de las funciones principales que cumplía el Servicio Paz y Justicia era el acompañamiento a las madres y a las abuelas también, pero sobre todo a las madres de Plaza de Mayo. Con lo cual, a partir del año 77-78 ya mi vínculo con la situación represiva que atravesaba el país era completo. ¿Y qué hacías vos en el Serpaj? ¿Cuál era tu rol? Mi rol, un rol que mantuve históricamente, que creamos junto con otros compañeros un centro de estudios sobre la realidad nacional, que se encargaba de darle cursos de formación a las organizaciones, a los organismos de derechos humanos, a las comunidades eclesiales de base con las que trabajaba el Servicio Paz y Justicia, y que también nos encargábamos de lo que era diagnóstico de situación para la organización y demás. Algo que después mantuve en las distintas organizaciones en las que estuve. Ahí cuando lo conozco a Leonardo Pérez Esquivel, conocí a otros dos compañeros más, uno Carlos Acuña, que fue en realidad porque falleció hace muy poco, un licenciado en ciencia política y un gran militante, y por otro lado alguien que hoy, si no me equivoco, sigue siendo el director de Flaxo, que es Luis Alberto Quevedo, uruguayo, y los tres formamos este centro de estudios. Así que bueno, esa era la función mía, que fue mi función hasta 1980. En 1980, donde le dan el premio Nobel a Adolfo, porque toda la etapa 78-80, el Servicio Paz y Justicia era un organismo prácticamente desconocido en la Argentina. En 1980, con el premio Nobel, cambia drásticamente la situación. Un organismo muy pequeño, con muy poca capacidad de ejecutar políticas, éramos muy pocos, se encuentra en el centro de la discusión política de la Argentina como una referencia fundamental de cuestionamiento a la dictadura militar. Habida cuenta de que ese premio Nobel era una suerte de respaldo a la lucha contra la represión que llevaba adelante Adolfo. Y algo absolutamente inesperado, en realidad nadie de nosotros lo esperaba. Y en realidad a partir de allí comienzo a ser algo así como el responsable para la relación con los organismos de derechos humanos en nombre del Servicio Paz y Justicia. Y por lo tanto, a partir de ahí, a participar activamente en todas las reuniones, los vínculos con las embajadas para organizar la salida de aquellos compañeros que tenían que salir al exilio, el tema de la visita a los presos, bueno, el tema de todas las estrategias jurídicas
habeas corpus y demás frente a las situaciones que se vivían. ¿Y Digo, cuándo te vinculaste a las organizaciones de trabajadores? casualmente en 1980, cuando el Servicio Paz y Justicia se transforma, y Adolfo en particular, en una referencia política muy importante, todos los actores políticos de la Argentina, de todo tenor, quieren conocer a quien desconocían, y entre esos actores está el mundo sindical, y quienes toman la decisión de venir a visitar el Serpax es la Comisión Nacional de los 25, que en aquel momento conducía Roberto Digón y Roberto García, del Sindicato de Taxis y del Sindicato del Tabaco, en el marco de lo que era la CGT Brasil, que estaba conducida por Saúl Ubaldini. Ellos son los que vienen a visitar a Adolfo Pérez Esquivel, y en esa reunión el que viene con ellos es Víctor de Genaro. ¿Y eso fue amor a primera vista? Claro, fue una especie de amor a primera vista. Nos entendimos mucho en esa reunión. Víctor en ese momento no era el secretario general de ATE, era el responsable de las agrupaciones gremiales peronistas dentro de la CGT Brasil. Y porque además ATE estaba intervenido. ATE en realidad estaba intervenido por su propio secretario general. El secretario general en el momento de la dictadura es Juan Horvath, y Juan Horvath termina siendo un hombre prácticamente de la Marina y queda casi como interventor sobre el gremio durante la dictadura. No había una intervención militar, era su mismo secretario general asociado a la Marina el que tenía control sobre el gremio, el que denunciaba a los propios compañeros, el que llevaba adelante la política dictatorial sobre ATE. Pero sí, el encuentro con el mundo sindical fue allí, y a partir de ahí se abrió toda una línea de trabajo en el Servicio Paz y Justicia, que además quedó también a cargo mío, que era el apoyo por parte del Servicio Paz y Justicia, que siempre tuvo una concepción, hasta hoy, de la idea de los derechos humanos como parte de el conjunto de los derechos de los pueblos, y se planteó el tema de una línea de acción de trabajo con las agrupaciones gremiales que querían recuperar sus sindicatos. Y eso implicó que se pusieran en marcha cursos de formación sindical dentro de Paz y Justicia, y ahí, bueno, a partir de ahí empezó el vínculo, ¿no? Y vos también fuiste parte de la elaboración de los informes más adelante en el tiempo que se llevaron a España. Sí, sí. Porque digo, y acá te pregunto, ¿no? Porque vos ahí empezaste una línea de trabajo con los trabajadores que continuaste hasta el día de hoy, pero porque además los trabajadores, el sector trabajador fue el más afectado por la dictadura. Sí, sin duda. No es que fue el más afectado, sino que fue el objetivo de la dictadura. Siempre es muy importante destacar que el objetivo de la dictadura fue refundar la sociedad argentina para establecer nuevas condiciones de gobernabilidad para las clases dominantes. Y en ese proceso, la economía, hay una tesis que se dice muy a menudo, que es que la represión fue para instalar un modelo económico. Uh-huh. Eso tiene cierta verdad, pero no dice lo fundamental. En realidad, la economía fue parte de la doctrina represiva. Por eso es que la Argentina no sigue el camino lógico que podría haber seguido con el nivel de desarrollo relativo que tenía a mediados de la década de los 70. Argentina era un país industrial, de desarrollo medio, con avances incluso tecnológicos que la colocaban en capacidad de engancharse en la nueva etapa mundial, y sin embargo Argentina rompe su desarrollo industrial. Y esta definición tiene que ver con una cosa que asumen las Fuerzas Armadas
en el marco de la relación con el Consejo Empresario Argentino, con los grandes grupos oligárquicos, Martínez de Oz, presidente de ese Consejo Empresario Argentino y presidente de Asindar, que es asumir que era imprescindible terminar con el desarrollo industrial para poder gobernar la Argentina. Que el desarrollo industrial implicaba un ámbito donde trabajadores con niveles de organización sumamente poderosos y empresarios nacionales con un Estado que tenía una presencia muy, muy importante en ese momento, representaba entre el 35 y el 40% del total de las ventas de la cúpula empresarial de la Argentina. Era un Estado central en el proceso de inversión. Esa combinación hacía de la Argentina una Argentina ingobernable para el proyecto oligárquico, para el proyecto de minorías, claro, para la burguesía, la gran burguesía agraria, para la gran burguesía industrial y financiera, y por lo tanto desarmar el desarrollo industrial era el objetivo. Y es un objetivo que se mantiene hasta hoy, y en donde la apertura de la economía fue la clave, la apertura financiera para poner en marcha el proceso de endeudamiento y la apertura comercial para desarmar el tejido productivo y para replantear absolutamente las condiciones de vida de la mayor parte de quienes trabajan y al mismo tiempo desarticular completamente esa burguesía nacional que se había conformado. Ese proceso, la economía era parte de la doctrina represiva, tenía la función de resolver el rediseño que tenía que tener la sociedad, era parte de la estrategia represiva, por eso la represión salarial, por eso la represión en materia ocupacional, y en ese marco, obviamente, el papel que cumplieron los grandes capitales, transformándose incluso en prestando sus propias instalaciones y sus propios cuadros. Las instalaciones para reprimir, transformadas en centros clandestinos de detención, de tortura y demás. La historia poco contada, ¿no? Porque cuando se habla de la teoría de los dos demonios, no claro, se menciona que en empresas funcionaban centros clandestinos de detención y tortura. Claro, exacto. En las propias empresas. En las propias empresas, sí. Yo te diría que hasta ese momento, que coincide con los 20 años de la dictadura, si no me equivoco, 76-96, es donde comienza lo de Memoria, Verdad y Justicia, hasta la CTA y esa presentación que terminamos haciendo en España, el papel de los grupos empresarios en la dictadura era una cuestión prácticamente no discutida, no instalada. De hecho, incluso aún a partir de eso, todavía tiene un nivel de ocultamiento sistemático, digamos. Aquel Consejo Empresario Argentino que presidía Martínez de Oz es la Asociación Empresaria Argentina que existe hoy, donde está Manieto, donde está Galperín, donde está Techín, donde está Sindar, donde están los mismos grupos empresarios y algunos nuevos que estaban en aquel momento. Esos actores no desaparecieron, al contrario, profundizaron su presencia en la Argentina, expandieron su capacidad económica y de control sobre la economía de nuestro país y generaron representaciones institucionales afines, como son el PRO, la Libertad Avanza, lograron capturar parte del radicalismo, parte del Partido Justicialista. ¿Y cómo se beneficiaron concretamente con la dictadura? Digo, esta cuestión de la deuda, ¿no? De licuar las deudas privadas, trasladándolo a lo público. En realidad, la dictadura le propuso dos cosas. En primer, el plan que armó Martínez de Oz se enganchó con una situación financiera internacional donde había posibilidades de tomar créditos a tasas muy baratas en el marco de lo que era el excedente de dólares fruto del petróleo en aquel momento, los petrodólares. Entonces la gran burguesía argentina, grupos empresarios como Techín, Pérez Compán, Bridas, Pescarmona, múltiples capitales, Bunge, lo que hicieron fue tomar créditos
en el exterior, en el marco de un esquema de política económica muy parecido al actual, aunque con herramientas distintas, que combinaba que vos ingresabas capitales, transformabas en pesos, invertías en pesos a tasas de interés muy superiores a las del crédito que habías tomado. Mientras tanto, el dólar evolucionaba en función de una tablita que te decía cuánto iba a subir el dólar mes por mes, y consecuentemente vos, con esa tasa de interés que era muy superior a la evolución del dólar, entrabas 100, hacías una tasa del 20% en dólares y te llevabas $120. Ese proceso hizo que estos capitales acumularan prácticamente 20.000 millones de dólares de deuda privada, y que tuvo su correlato en una salida de capitales permanente, donde la renta que hacían la mandaban al exterior. Ese proceso duró hasta que, como siempre ocurre con estos procesos, el país termina teniendo una crisis de divisas y se produce una devaluación. Eso ocurre en el 82. En el momento en que esto ocurre, ¿qué pasa? Aquellos que quedaron endeudados podían haber afrontado sus deudas con las rentas que tenían afuera. O sea, en la Argentina lo que tenías era 20.000 millones de dólares de deuda externa privada y tenías otro tanto en el exterior de renta por los intereses que habían capturado en la especulación financiera. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Ellos, en lugar de utilizar, en lugar de que apareciera una política que los obligara a repatriar esas rentas para cancelar la deuda, lo que aparece es el proceso que se abre con Cavallo, donde esa deuda paulatinamente va a ir pasando a manos estatales y el Estado se va a hacer cargo, sin capturar esa renta que había en el exterior, de la deuda que las empresas tenían. Consecuentemente, a partir de ahí, el Estado argentino se compra una deuda por la que jamás había hecho nada en función de ampliar su capacidad económica o su capacidad de repago, y esa deuda se transforma en un gasto fijo que en realidad a partir de allí necesita de ingresos para ser pagada. Ahí aparece un déficit estructural del Estado argentino, al revés de lo que suelen decir los liberales, que dicen que el déficit genera en realidad la deuda. Acá en realidad la deuda es el motor del déficit, porque aparece una deuda sin contrapartida de ingresos que se instala como gasto fijo de aquí en adelante. A partir de allí el Estado, como no puede pagar esa deuda porque no tiene con qué, ni además se proponía recuperar esa renta porque era un Estado articulado con el bloque dominante, lo que comienza a hacer es empieza a tomar más deuda para cancelar deuda. Claro. Y ahí entramos en la calecita permanente de tomo deuda nueva para cancelar deuda vieja, que es la calecita que acompaña la experiencia argentina desde mediados de los 70 hasta la actualidad, donde claro, saltamos de 8.000 millones de dólares a 480.000 millones de dólares que tenemos hoy, un incremento del 5.700% del endeudamiento en el marco del derrumbe social de la Argentina, porque en ese proceso la Argentina pasó de tener 5 o 6% de pobreza a tener 30-40% como tiene hoy. De ahí el movimiento contra el pago de la deuda, porque es ilegítima para la auditoría y demás, que fue impulsada por algunos sectores casi en soledad, ¿no? Porque, bueno, la agenda política y mediática siempre va por otro lado. Sí, prácticamente eso fue un tabú. Nunca la democracia, si hay alguna deuda, valga la redundancia, de la democracia argentina, y una de las razones de su profundo fracaso es no haber nunca instalado como parte de la discusión con los acreedores, en primer lugar, la tesis de la deuda odiosa, por haber sido tomada en la etapa dictatorial, y una deuda que claramente no fue utilizada en función de los intereses del pueblo. La tesis de la deuda odiosa, que por otra parte tiene su primera aplicación por San Martín y Bolívar, que son los primeros que impulsan esa tesis en el marco de la Gran Colombia, lo que plantea Bolívar frente a la deuda de la Gran Colombia con España, en el sentido de que aquella deuda que no tiene por destino
resolver los problemas del pueblo es una deuda nula. Esa tesis incluso forma parte del esquema jurídico y constitucional de los Estados Unidos. Es una tesis que incluso se utilizó en el marco de la situación de Irak en su momento. Argentina nunca utilizó este tema de la jurisprudencia internacional, ni tampoco utilizó el hecho de que, además de que fue concebida durante la dictadura, la deuda, todos los procesos de renegociación de la deuda, la casi totalidad, con muy contadas excepciones, pasaron por fuera del Parlamento Nacional, a pesar de que la Constitución establece con absoluta claridad que es el Parlamento el que tiene que definir sobre el endeudamiento. Así que buena parte de las renegociaciones son todas están viciadas de nulidad. Y además la deuda que tenemos hoy es el resultado de la renovación permanente de la deuda original, con lo cual la ilegitimidad de origen se transmite. Y estamos hablando de 50 años, ¿no? Entonces, digo, esto es importante porque poco se habla cuando sube el precio de la carne, cuando aumenta la pobreza, cuando aumenta el desempleo, de que el origen de la mayoría de los problemas que tenemos hoy arrancan hace 50 años. Sí, la verdad que no es la argumentación central, pero casi yo te diría que hoy, a 50 años del golpe, estamos con un gobierno que pretende consagrar institucionalmente las transformaciones que el golpe puso en marcha. Bueno, y hoy casi no hay modo de no asumir la continuidad histórica. Es que volviendo a la carta de Rodolfo Walsh, él lo dice claramente, solo en el primer mandato, el primer año del golpe. El golpe, él dice, va a ser más grave, no tanto, o sea, los secuestros, las detenciones y las torturas que están llevando adelante este gobierno ahora, dictatorial, sino las consecuencias de lo que están implementando. Es que hay una línea de continuidad muy clara. Vos salís el proceso que se abre a partir de la dictadura es este proceso de endeudamiento externo y acumulación financiera hizo que lo dominante en la inversión de los capitales en la Argentina fuera invertir en especulación y no en producción. Una Argentina que venía con una tendencia de inversión en el desarrollo productivo. Ahora, esta acumulación financiera y esta desinversión se da en simultáneo con la apertura comercial al ingreso de producción importada al país. Por lo tanto, en el marco de esa apertura, con un proceso de desinversión, el resultado es la destrucción del sector industrial. Entonces, el endeudamiento externo recorre todo el periodo desde la dictadura hasta hoy. La desindustrialización también. Si vos te fijas, la industria representaba el 30% del producto en la Argentina. Hoy representa el 16%. Y junto con ese proceso de desindustrialización, lo que se vive también es un proceso de desguace del Estado argentino. En el marco del proceso de endeudamiento del Estado, luego en el marco de la crisis que el Estado tiene, termina regalando prácticamente toda su inserción empresarial, de la cual se ha recuperado muy poco, casi exclusivamente y de manera limitada, la situación de YPF, pero en general buena parte de la presencia que el Estado tenía a nivel económico lo perdió. Entonces, endeudamiento, desindustrialización, desguace estatal, y el impacto que esto tiene en términos de distribución de los ingresos, porque a partir de ahí cambia el proceso de la situación de la clase trabajadora argentina, en donde el aumento de la población laboral en un 70% tiene que ver con incremento del desempleo, del trabajo no registrado, y del cuentapropismo. Entonces, lo que va perdiendo peso es aquello que era dominante en la Argentina de mediados de los 70, que eran los asalariados formales del sector industrial con niveles de organización superlativo. Eso es lo que se achica de manera central. Y en el marco de la geopolítica. Y en ese marco el crecimiento de la pobreza.
O sea, distribución. Lo que quiero decir es deuda, desindustrialización, desguace del Estado, distribución cada vez más injusta de los ingresos y aumento de la pobreza son las claves de una Argentina que sienta los mojones de todo esto en la dictadura y que cada una de estas cuestiones son las que no se terminan de resolver en el periodo democrático. Las experiencias populares confrontaron con esto, en mayor medida algunas que otras, pero no lograron remover esta situación ni reorientarlas. La economía ha sido algo así como la correa de transmisión permanente de la experiencia dictatorial en el proceso democrático y ha ido erosionando uno a uno las distintas experiencias y luchas de derechos que en todo caso dio el pueblo argentino hasta llegar a la situación actual. De hecho, vos tenés hoy niveles de pobreza y de deterioro social en la Argentina superiores a los que tenías al final de la dictadura militar. Vuelvo a hacerte esta pregunta sobre la geopolítica porque esto que sucedió en la Argentina sucedió en toda la región, ¿no? Y a nivel global, digamos, ¿cómo insertás la experiencia argentina y además pensando en la economía, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hubo detrás para que la Argentina fuera casi al choque, ¿no? O sea, fuimos directo a una pared. Es que si bien había una tendencia a nivel mundial de endeudamiento de los países latinoamericanos, no hubo casos como el argentino. Vos decís que fue peor. Mucho peor. Y de hecho vos fijate que el golpe en Brasil es un golpe industrialista. Es al revés. Brasil se industrializa de la mano del golpe militar que vive a partir de los 60. En cambio, Argentina se desindustrializa. O sea, eso tiene que ver con el tipo de conflicto político que había en la Argentina. En la Argentina había una disputa de poder político mayúsculo que hizo que el modo en que se articula la Argentina con el contexto mundial fuera totalmente distinto. Y que diera como resultado un cambio brutal de su estructura social, que tenía por objetivo destruir esa alianza popular que permanentemente cuestionaba el rumbo de la gran burguesía. Claro, porque acá tuvimos un sector trabajador muy fuerte, ¿no? Y ahí te hago esta pregunta, ¿cuál fue el rol de la CTA en todos estos años, en esta disputa? ¿Por qué vos te sumaste ahí? Digo, volviendo al Claudio idealista o revolucionario que decidió estudiar economía para cambiar el mundo. La idea de la revolución nunca la abandoné. Sigue siendo mi idea fundamental. Es más, yo creo que uno de los problemas que se planteó en los 70 fue la confrontación entre la idea de revolución y la idea de democracia. Y eso hizo que la democracia que recuperamos a partir del 84 fue una democracia que asumió que pensar en términos revolucionarios implicaba una confrontación con el poder que desestabilizaba la democracia. Entonces expulsó la idea de la revolución del acervo del debate democrático. Y yo estoy convencido que sin revolución no hay democracia. Por eso fuiste parte de la fundación de un partido político también. Exactamente. Por eso el proceso que nosotros, el movimiento de derechos humanos primero, la articulación con las nuevas experiencias sindicales que buscaban una nueva experiencia de discusión por parte de los trabajadores, haciéndose cargo que ya la clase trabajadora que venía después de la dictadura era diferente a la que existía hasta mediados de los 70. Yo creo que la Central de Trabajadores de la Argentina, en términos de la creación de un nuevo sujeto político, simbólico, que se plantó para decir existe la posibilidad de pensar otra alternativa y que redefinió la construcción sindical con los criterios de libertad y democracia sindical, de afiliación directa, de apertura de la central a todo tipo de trabajador, ya sea el trabajador de alta tecnología como el último desocupado, la idea del trabajador en el territorio, la idea de que puede haber más de una organización, no solo sindical, puede haber otro tipo de organizaciones que nucleen trabajadores y que todo eso tiene que estar
articulado dentro de una experiencia de una nueva central, me parece que eso fue una construcción de carácter revolucionario que revolucionó el tiempo político de la Argentina y que como tal tenía la responsabilidad de instalar, como instalamos en el marco de lo que fue la presentación que hizo en España, la cuestión medular de lo que había sido el genocidio en nuestro país, que tenía que ver con que no era el debate sobre, no era la teoría de los dos demonios, que en todo caso había estado por detrás, por ejemplo, de lo que había sido la experiencia de la CONADEP. Digamos, en el sentido del nunca más, hay una suerte de teoría de los dos demonios en el prólogo del primer nunca más. Claramente cuando uno instala que el tema es la refundación de la sociedad argentina, la idea de los dos demonios se desmorona de manera completa. Además de que se desmorona cuando queda claro que las organizaciones guerrilleras estaban diezmadas en el año 1978 y el golpe continuó. Y continuó la apertura, la desregulación, las privatizaciones, el desguace estatal y el cambio en la distribución del ingreso durante todos estos 50 años, con esa correa de transmisión que era la economía respecto a la dictadura. Y los actores que dieron vida a la dictadura fueron construyendo representaciones institucionales y articulaciones de los multimedios que les permiten tener hoy una capacidad de poder fenomenal. Y en los partidos políticos que y en los gobernaron. partidos, claro, exacto. Por eso digo representaciones institucionales. Incluso tener actores en el campo sindical que tienen que ver con esa articulación con el poder existente. Y que es ese bloque de poder el que está atrás de Milei. Ese es el bloque de poder que hay que modificar para hacer una política distinta. Y sí, porque, volviendo también a esta tesis de Marx, ¿no? De que Pero sí. La idea de la democratización como camino para la construcción del poder de la comunidad y transformar de manera revolucionaria la Argentina, esa es la estrategia de poder de la cual yo me siento parte y por la cual creo que la tarea es construir herramientas institucionales que permitan ese proceso de democratización. Y en ese terreno hay una tarea que hacer en todas las organizaciones que existen, pero también hay que crear nueva institucionalidad. La CTA es una experiencia en ese sentido que dio un determinado, que ha tenido un determinado valor. Y sí, porque se impulsó el FRENAPO, ¿no? Exactamente. Una constituyente social, es decir, una democracia más con participación real. Y en ese marco ¿no? decidimos también que era necesario pensar no en términos de partido, sino en términos de un instrumento electoral para la unidad popular, que es la fuerza electoral de la cual yo soy parte. Y fundador. Con Víctor de Genaro. Y presidente actualmente. Pero digo, la idea de instrumento no es una casualidad. Tiene que ver con que la disputa no tiene que ver con cómo un conjunto de representantes le explican a la sociedad lo que hay que hacer, sino tiene que ver con la posibilidad de aunar la experiencia social y garantizar una posibilidad de disputa del conjunto de la institucionalidad. Es un camino distinto, donde el eje no está puesto en que el poder está en el Estado, el poder está en la comunidad. Se nos acabó el tiempo. Yo estaría 2 horas más, porque realmente muchos nos formamos con tus iniciativas. Hemos participado, ¿no? en el pensamiento político y porque sí, realmente la economía es la base estructural de todo lo que un país puede o no hacer, en definitiva, para garantizar derechos. Y solamente mencionar que fue muy importante también trabajar la propuesta de la asignación universal por hijo, que hoy es modelo a nivel global y todavía es algo de lo que se sigue sosteniendo. Y 2 preguntas, y con esto terminamos. Te voy a pedir que seas sintético porque me están haciendo así el circulito de redondear, pero ¿qué te pasó a vos cuando apareció Milei? Con este discurso que logró enamorar a una gran parte de la sociedad que estaba cansada y harta de toda esta situación que vos venís relatando, que de alguna manera es disruptivo y de alguna manera es revolucionario porque rompe con el camino que se estaba construyendo, pero además con un librito de economía liberal. A vos como economista, ¿qué te pasó ahí? La verdad es que me generó
mucha tristeza, mucha impotencia, y mucha bronca, porque en realidad no me sorprendió. Creo que Milei es el resultado del fracaso de las experiencias populares. Y la verdad que la veníamos viendo. Yo tuve la oportunidad de participar de la experiencia del Frente de Todos. Tuve la oportunidad de ser quien denunció el caso Vicentín y propuso la necesidad de crear una empresa testigo del comercio exterior, y en donde el gobierno popular en ese momento me dijo que no había que hacer esto porque eso lo iba a resolver el mercado, demostrándome que yo estaba siendo parte de un frente que se presentaba como popular pero que no tenía ninguna vocación estratégica de transformación. Un frente que no quiso en ningún momento cuestionar el acuerdo con el fondo que había planteado Macri, que lo terminó validando. Por lo tanto, no me sorprendió, porque el fracaso fue grande y porque se defraudó a la sociedad. Así que por lo tanto, me dio mucha bronca, pero en ningún caso me pareció que se diera lugar a algo que no pudiéramos derrotar de vuelta. O sea que todavía seguimos con la revolución. Seguimos como bandera. A pleno, Me encanta. porque de hecho además creo que estamos, el problema que hay que tener en claro es que de la defraudación no se vuelve, hay que construir algo diferente. Se puede volver de la proscripción, pero de la defraudación al pueblo, muy difícil. Por eso que hay que ser, claro, si hoy, por ejemplo, donde Milei se está cayendo a pedazos, porque el nivel de deterioro social crece, el colapso social en el marco del ajuste estatal también, y en donde vemos cómo cae la imagen en la opinión pública de manera mayúscula, hay una oposición que discute el armado de candidaturas, hay reuniones con Pichetto, reuniones con Massot, reuniones con Monzón, para discutir el 2027, cuando la verdad que este es el momento de terminar con todos esos señores que han sido socios de Milei durante los primeros 2 años. Hay que ver si se puede armar una coalición político-electoral, pero fundamentalmente política, para terminar hoy con la entrega y el sufrimiento de nuestro pueblo. Porque hoy hay una instancia para hacerlo. El tema no es el 2027, es el juicio político para terminar con Milei. Entonces, si hay reuniones con esos personajes para discutir candidaturas electorales, habría que discutir cómo terminamos con Milei hoy, en donde están todas las condiciones para hacerlo. Bueno, nos quedamos con esto y te vamos a dar como cierre del programa y de agradecimiento por haber venido hasta acá este regalo. Y queremos que nos cuentes qué ves. 50 años, 50 historias. ¿Queremos qué? ¿Qué ves? ¿Qué tengo que ver? No, lo que vos quieras. ¿Hay algo que hay que descubrir? No sé, fíjate vos. No termino de ver bien qué es lo que dice CTA abajo, ¿no? Uh-huh. ¿Y abajo de CTA qué dice? No, es una persona tan inteligente. Es un espejo. Es un espejo. Ah, me veo yo. Ahora que me lo decís, me veo yo. Mirá vos. Pero yo soy medio tonto para estas cosas. Así que por eso no me doy cuenta. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por ser parte de nuestra historia y por seguir soñando en la revolución, que eso nos da a todos esperanza y una perspectiva que es lo que hoy necesitamos. Gracias por invitarme.